Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Que Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Queremos pensar brevemente en este tiempo tan especial que recordamos. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, pero no tan solamente por su nacimiento en Belén o por su vida trascendente de milagros, de enseñanzas. La historia no se dividió por un buen maestro ni por un niño que nace en Belén. La historia se dividió y al día de hoy estamos en el 2021 por Jesucristo, que murió en la cruz. Pero no tan solamente que murió, porque hubo miles y miles de hombres que murieron en la cruz en aquella época de la historia, sino porque ese hombre que nació en Belén, ese hombre que vivió una vida ejemplar, al cual nadie podía decirle nada, que hablaba con autoridad, que hacía callar a los maestros de aquel tiempo, que hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, que decía de sí, yo y el Padre uno somos. Quien visto a mí ha visto al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El que tiene de mí no tendrá sed jamás. Ese mismo Jesucristo es el que muere en la cruz. Pero la historia se divide porque ese hombre que anunció que ponía su vida para volverla a tomar, que decía de sí mismo ser hijo de Dios, que decía haber estado junto al Creador creando todas las cosas. Ese mismo Jesucristo al tercer día se aparece nuevamente a los hombres, se aparece a sus discípulos, sus alumnos, pero a muchas otras personas. Por esa causa, muchos cristianos han dado su vida, no por una mentira, sino por una verdad contundente. Jesucristo está vivo. Creemos en Jesús vivo. Creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre y está vivo. Si decimos que Jesús está vivo hoy, hablamos de algo totalmente diferente a lo que nos pasa a todos los hombres, algo nuevo y esperanzador. Si hablamos de Jesucristo, decimos que, bueno, Dios por definición es eterno, pero ¿un hombre eterno? Sí, Jesucristo se presenta a sí mismo como Dios hecho hombre, el hombre eterno, con vida eterna en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo. Él lo mostró a todos los hombres y se presenta al hombre como la única posibilidad de que el hombre viva para siempre. Aquello que el hombre quiere, aquello que el hombre busca de muchas maneras, pero la única manera es reconocerle a Él, Señor Jesucristo, como Señor en nuestra vida. Es así que nos promete en su palabra que Él es el primogénito de entre muchos que resucitarán, que volverán a la vida para no morir jamás. Lucas capítulo 24 habla acerca de este evento, lo relata con detalles diciendo que aún sus propios amigos, seguidores, alumnos, luego de haber convivido con ellos días tras días, semana tras semana, no entendían la verdad, la realidad de su mensaje. Jesús enseñaba muchas veces de manera alegórica, pero muchas veces enseñaba de manera muy clara y los discípulos le decían, ahora entendemos lo que dices, pero aunque lo decían, no entendían. Prueba de ello es que el tercer día, versículo 1 del capítulo 24 de Lucas, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Era la práctica, era la costumbre, entonces había sido pausada el proceso de dejar el cuerpo de una persona que había fallecido eh, en especies aromáticas, envueltos en sudarios, en telas, eh, pero ese proceso cortado, en parte no terminado,
porque se avecinaba el sábado y ellos debían cuidar el sábado. Es así que expuesto el cuerpo, el proceso de dejar el cuerpo tranquilo, en todo caso en el sepulcro, eh, no había culminado. Iban a continuar el proceso. O sea que en su mente y en su corazón lo que había era tristeza y la seguridad de que tenían que continuar un proceso de muerte con un cuerpo de alguien querido. No habían entendido, no habían comprendido. Y eran las personas más cercanas, eran los alumnos más cercanos. Y aquí se encuentra una de las más grandes preguntas para el hombre hoy. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. El sepulcro era una peña o una gran roca que había sido tal vez horadada o trabajada o natural, que había sido preparada para ello. Y ahí pusieron el cuerpo. Y había una gran roca que era movida eh, a, en forma de puerta, ¿verdad? Que había sido sellada. Otros relatos hablan acerca del sello que los religiosos que no creían que Jesús iba a resucitar, pero por las dudas, ese pero por las dudas que tenemos los hombres cuando nos enfrentamos a la muerte. Yo no creo en Dios, pero me estoy por morir, así que por las dudas le oro, le pido a Dios, si es posible, si es que existe Dios, para vivir sin Dios, pero para morir, si hay Dios, yo quiero que Él me atienda. Por eso pusieron un sello, pero no hubo piedra, no hubo guardia, no hubo sello romano que pudiera detener eh, la autoridad del Señor Jesucristo sobre la vida. Y es así que hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba. Y aconteció que estando ellos perplejas, asombradas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos mensajeros de Dios. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y estas son palabras de una pregunta que interpeló no tan solamente a un grupo de mujeres, o más tarde a un grupo de discípulos, o un grupo de seguidores, o a mucha gente de aquel tiempo, sino sigue a nosotros interpelando. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Lo que sucedió aquí es que estas mujeres estaban cumpliendo lo que ellas conocían como el ritual de la muerte, ¿sí? Despedirse, llorar, eh, aromatizar el cuerpo. Y estos mensajeros de parte de Dios les recuerdan cosas que el Señor Jesús les había dicho: es necesario que yo muera, pero al tercer día resucitaré. Antes les había dicho: es necesario que vaya a Jerusalén para que muera. Ellos conocían lo que decía Isaías 53, profetizado muchos años antes, cuando hablaba acerca del varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesucristo cumpliría en la cruz esto. Pero no solamente esto, Él cumple cada una de las palabras profetizadas, anunciadas para, eh, para Él y para el hombre. No está escrito: era necesario que el Hijo del Hombre, versículo 7 del capítulo 24, sea entregado en manos de hombres pecadores, o sea, de todos nosotros, de aquellos y de nosotros, a causa de ellos, de los judíos, de los romanos, de Judas Iscariote, de los discípulos, de usted y de mí. Por causa de todos nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado, que sea sacrificado, que su sangre sea derramada. Para los judíos esto era una muerte eh, cruel, no la practicaban ellos, pero sí era una práctica romana. Ellos no tenían autorización de andar matando gente, los romanos debían hacerlo.
Pero la muerte para los judíos tenía un significado muy especial. De hecho, ellos mataban siempre un ser, un animal, un cordero. Todos los años miles de corderos eran matados, eran desangrados por los religiosos judíos en el templo para cumplir un ritual de adoración que recordaba especialmente en estas fiestas de la Pascua, recordaba cómo Jehová, que había formado a su pueblo, que lo había llamado, lo había liberado de la muerte a su pueblo y de la esclavitud. Eso es lo que celebran los judíos. Y una y otra vez les recordaban que era necesario sacrificar y pintar las ventanas y las puertas de su casa para ser liberado de la muerte, una y otra vez. Pero estaba anunciado, y por Juan el Bautista, unos años antes, habían escuchado de parte de él decir sobre Jesús: he aquí el Cordero de Dios, acá está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, de una vez y para siempre. Ya no serían necesarios más sacrificios para pedir a Dios la posibilidad de ser librados de la muerte. Ahora, Jesucristo, el Mesías, el esperado, el ungido, el Salvador, también el Cordero, el siervo sufriente, el que puso su vida en lugar de todos los demás, el justo por los pecadores, murió en lugar una vez y para siempre, y su sangre nos da la posibilidad a todos los que creemos en Él de tener vida, de ser librados de la muerte, ya no de una muerte solamente física, sino una muerte eterna. Dice este pasaje, versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, sea crucificado y resucite al tercer día. No alcanzaba con pagar el precio por nuestro pecado, muriendo en la cruz. Era necesario que se levantase de la muerte. Dios es Dios y el hombre es el hombre, pero Jesucristo es Dios hecho hombre. Y si todas las palabras que Jesucristo dijo en su ministerio eran verdad, debían ser ratificadas con la resurrección, debían ser iluminadas con un acto poderoso que nadie podía hacer, que es la resurrección. Algunos podrían dar la vida por un amigo, pero el Señor Jesucristo dio su vida por todos aquellos que eran sus enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo aún así murió por nosotros, para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Aún así, algún loco suelto a través de la historia podría haber querido, y seguramente lo ha hecho: yo soy capaz de morir como Jesús, ¿sí? ¿Sí? Y aún por mis enemigos, pero su muerte no tiene sentido porque Él no es justo. Solamente hay justicia en Jesús, porque Él agradó al Padre en todo. Y aún así, hay algo que ningún hombre pudo hacer por sí mismo, que solamente Jesucristo hizo. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, y la vuelvo a tomar. Y es lo que hoy celebramos, lo que Jesucristo hizo en la cruz. No tan solo poner su vida por nosotros para garantizarnos vida eterna, sino volver a tomar la vida. Hoy Jesucristo está vivo. No debemos buscar entre los muertos al que está vivo. Es el primogénito de los que resucitaron. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios evidentemente es eterno, pero Jesucristo, Dios hecho hombre, no tan solamente hay eternidad en Él porque es Dios, sino que hay vida eterna en su humanidad. La Biblia enseña que por un hombre entró el pecado, Adán, y luego por tu causa todos somos muertos. Pero por un hombre entró la salvación y la vida, es Jesucristo. Todos los que creemos en Jesucristo, le decía el Señor a Marta y a María, aunque estemos muertos, viviremos. Es necesario nacer de nuevo, le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo. Ellas corrieron
se acordaron de estas palabras que había escuchado una y otra vez de parte de Jesús, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los que habían quedado, los 11 discípulos. También estaba María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y los demás. Mas a ellos le parecían una locura las palabras de ella. Bueno, estas palabras son para los seguidores de Jesucristo, la que voy a decir ahora. ¿Qué podemos esperar de las personas que aún no han entregado su vida a Cristo si nosotros, seguidores de Jesucristo, no creemos las palabras de Él? Los propios seguidores, los que leían y habían estado conviviendo y escuchando las palabras de Jesús, no creían que estaba pasando lo que estaba pasando, no creían las buenas noticias. Hoy, hermano, ¿estamos creyendo las palabras que están en su palabra? ¿O seguimos creyendo en un Jesucristo muerto? ¿O seguimos creyendo en un Jesucristo solo sufriendo? ¿O seguimos creyendo en un Jesucristo con coronas de espina, desangrado nada más? Llorando incluso por él, pobrecito. ¿No creemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo? Él se presentó de manera de que pudieran probar, no tan solamente que Él es Dios, como lo dijo muchas veces, sino vean mis manos, vean mis pies, denme algo de comer. Yo estoy vivo, tan vivo como ustedes, más vivo que ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Les he dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Tenemos que creer la palabra que el Señor Jesús nos ha dicho muchas veces y de muchas maneras en el Evangelio. No creían. La falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No tan solamente nosotros, sino cualquier ser humano sin fe es imposible agradar a Dios. Levantándose Pedro y varios otros corrieron al sepulcro y cuando miró, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Más tarde en este capítulo, camino de Maús, se presenta el Señor Jesús. Su corazón ardía y tenían miedo de preguntar, ¿estaremos viendo a quien creemos que estamos viendo? ¿Estaremos hablando con quien creemos que estamos hablando? Cuando nosotros estamos en oración, ¿pensamos que estamos hablando solos? ¿Pensamos que estamos solamente hablando al techo, a las paredes? ¿O creemos que realmente el Señor nos está escuchando? El Señor está vivo. Él está atento. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado delante del Padre. En el capítulo 24 se presenta el Señor Jesús nuevamente ahora a todos los discípulos. Y le dicen, miren mis pies, miren mis manos, versículo 39, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Y ellos, todavía llenos de gozo, no lo creían, estaban maravillados. No puede ser, es increíble, así somos. Pero no estoy juzgándole a ellos, sino diciendo, así somos los seres humanos. Incluso aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, por gracia de Dios, dudamos de las evidencias que Dios nos da de su existencia y de nuestra presencia en nuestra vida. Versículo 44 dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, de Moisés, en los profetas, en los salmos, todo se cumplió en mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor ha muerto en la cruz, el Señor ha resucitado y ha ascendido al Padre. Ahora es necesario que se predique, que se proclame, que se enseñe, que no se calle, que se vaya a los lugares donde está la gente y se diga,
¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Que se anuncie el mensaje del Evangelio, que incluye arrepentimiento de los pecados y perdón si hay arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Este debe ser el mensaje que tenemos que seguir dando como iglesia y no callarlo. Es necesario. Es necesario que la gente, que la iglesia crea, es necesario que la iglesia hable de este mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Y es necesario que la gente escuche este mensaje. Para terminar, hermanos, este mensaje de esperanza que tenemos que anunciar, Jesucristo ha resucitado. Él está vivo y un día cada uno de nosotros le veremos cara a cara. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con lo que ya han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Los cristianos somos gente con esperanza. En un tiempo de falta de esperanza, más que nunca, la iglesia es un pueblo de personas, pecadores, arrepentidos, perdonados por la gracia de Dios, eh, y que creen que Jesucristo volverá. Y tenemos esperanza en que sus palabras todas son fieles, verdaderas, y esperamos en ellas. Hay muchos que están sufriendo y muchos que están partiendo de esta vida sin conocer personalmente a Jesucristo. Y hoy anunciamos que es necesario que el hombre nazca de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente, que reconozca a Jesucristo como Salvador y como Señor en su vida, y que crea que resucitó de los muertos, y que crea en la esperanza de su vuelta, que un día se despejarán estas nubes y el resplandor de su venida nos cegará. Dice la Biblia, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo, hablando de Jesucristo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, queridos hermanos, anímense unos a otros con estas palabras. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y si te encuentras entre los que todavía no han reconocido a Jesucristo como el Señor en su vida, debes saber que Jesucristo está vivo. No lo busques en un crucifijo donde Jesucristo aparezca muerto y sufriendo, porque sufrió en la cruz, pero resucitó. No lo busques en rituales, no lo busques en ningún otro lado, no te refugies en ninguna otra creencia que no enseñe que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y vuelve a buscar a todos los que le han reconocido en su vida como Salvador y Señor. Esto enseña la Biblia. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Él volverá. Jesús ha resucitado.